Vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 11. 2 de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en tu presencia, Señor, dándote las gracias porque nos permites reunirnos, Señor, en pos de ti, a buscar tu palabra. Hoy te pedimos que muevas tu Santo Espíritu, que muevas tu poder, Señor, y que edifiques en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La versión Dios habla hoy dice así: pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Bueno, esta es una carta de Pablo a los Corintios en la que manifiesta acerca del poder de Dios, en cómo actúa el poder de Dios. Destaca y refiere el asunto de la muerte, dice esta palabra. Y el Señor colocaba en mi corazón hablar de esto, porque es necesario que nosotros sepamos que habrán muchas circunstancias en las que el Señor nos permita vivir ciertas muertes, por llamarlo así. Para la época, en la época de Pablo, la muerte era la cárcel, la muerte era la misma muerte, ¿sí? Y algunas otras circunstancias físicas, como lo vemos en Pedro, por ejemplo, o de cualquier tipo, siempre se ha manifestado, mientras estemos aquí en la tierra, siempre se manifiesta un tipo de aflicción para la carne, para el ser humano, y en especial para los siervos de Dios, para aquellos que pretenden caminar con el Señor y mover el poder del Señor. Y aparentemente esto suena bastante aterrador, pero aquí de lo que nos habla es de una forma de equilibrio, digamos. Por eso nos habla de la muerte, de la vida, en la que entramos nosotros los siervos de Dios a través del trato del Señor. Porque para que sean cumplidos los propósitos de Dios es necesario que exista en el ser humano, en el que va a ser siervo de Dios, un trabajo que equilibre y que permita las manifestaciones del Señor para un correcto entendimiento del Evangelio y para un correcto uso del poder de Jesús, ¿sí? Y esto genera una salud espiritual. Entonces, ya lo hemos referido en algunas otras ocasiones, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos con que la gente en el mundo, sin tener en cuenta a Dios, también vive aflicciones. La gente en el mundo, sin tener en cuenta el aspecto de Dios sobre la vida de ellos, también vive bienestares, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada, antes del Congreso, es fácil, digamos, darse cuenta de qué poder se está moviendo en la vida personal. Es decir, si yo vivo una circunstancia permanente de derrota, una circunstancia permanente de aflicción, pues quiere decir que nosotros debemos examinar, encontrar el motivo. A veces son asuntos que se han pasado de generación en generación, pero debemos encontrar la circunstancia que está causando eso. ¿Para qué? Para corregirla, para que a través del poder del Señor podamos ser liberados, ¿sí? Y también es fácil ver cuando en nuestra vida impera más el gobierno de Dios, o impera el gobierno de Dios,
y es visible a nuestros ojos y a los ojos de los demás que en nosotros hay algo particular que mueve un poder diferente al que no tiene el mundo, ¿sí? Entonces, aquí de lo que habla el apóstol Pablo es la explicación de las circunstancias que ellos vivían, de cómo se debía tener el correcto y el sano entendimiento de cada situación que iba a pasar él y cada siervo, en este caso también la iglesia a la que él se refiere, ¿sí? Entonces, el poder del Señor, es importante tener en cuenta esto, el poder del Señor se ha manifestado, como dice la palabra, en vasos de barro, para que a través de esos vasos de barro se note con mayor claridad que es Dios operando en la vida del hombre. Por eso, en muchas circunstancias, en muchos momentos, el Señor va a destacar la debilidad, ¿sí? En muchos momentos el Señor nos va a hacer sentir nuestra propia debilidad o nuestra vulnerabilidad ante las circunstancias para que recordemos quién es el que está trabajando, porque el poder del Señor es algo muy valioso, muy deseado por cualquier persona que medio conozca de esto o que medio alcance a notar o a ver alguna manifestación, es algo muy deseado, ¿sí? Y por esa circunstancia de ser deseado, es que el Señor sí quiere usarlo, sí quiere mover su poder, sí quiere mostrarnos esas manifestaciones en nuestra vida personal y en los propósitos que Él tiene a través de nosotros, pero también es necesario que sepamos constantemente, permanentemente de quién viene ese poder. Entonces, los que creemos en el Señor vamos a vivir una vida en la que el Señor nos está recordando quiénes somos, cuál es nuestra original situación, nuestra original condición, pero que también se nota el poder del Señor. Por eso aquí nos habla de la muerte y de la vida, ¿sí? Para que se vea más sublimemente, se puede decir, el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos, digamos, esa neutralidad, es más fácil poder degustar del poder. ¿Sabe? Cuando el Señor trae a mi mente un ejemplo, o dos ejemplos. El primero, cuando nosotros tenemos mucha hambre, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando uno tiene mucha hambre y deja pasar mucho tiempo para satisfacer la sensación de hambre, cuando uno va a comer como que no le cabe tanto como pensaba que tenía, como el hambre que sentía en determinado momento. Y cuando uno está lleno, pues evidentemente tampoco puede uno seguir comiendo o por lo menos disfrutar de la misma manera un alimento, tanto que puede llegar a hastiar un mismo sabor, ¿sí? Un mismo sabor puede llegar a tener diferente respuesta de una persona, según el momento, según qué tan dispuesto o no esté el cuerpo de esa persona. Entonces, ¿a qué va el ejemplo? A que así como hasta para eso, hasta para una correcta alimentación, digamos, o para un disfrute más concretamente de un alimento, es necesario que estemos en una condición de bienestar y de neutralidad, que no estemos ni con demasiada hambre ni demasiado llenos, ¿sí? Para poder disfrutar de ese alimento. Asimismo también opera el poder del Señor de una manera similar. O sabe, cuando uno está en estos lugares donde venden perfumes y uno huele un perfume, huele otro, al final como que uno ya no sabe cuál es cuál, ya no identifica, ya no disfruta, ya no percibe, ¿sí? Por eso le colocan la cosita de café como para neutralizar. ¿A qué va esto? A que si nosotros, digamos, llevándolo ya a la vida con Dios, ¿sí?, a la práctica diaria, un ejemplo sencillo lo podemos ver reflejado en eso, en que si nosotros no tenemos una buena
postura o una condición equilibrada para recibir el poder del Señor, esto se puede convertir en una situación de mucho tropiezo para el entendimiento nuestro de ese poder, ¿sí? Y para su correcto uso. Entonces, recordemos que los apóstoles andaban, como dice la palabra, Él los había mandado, en algún momento los envió de 2 en 2 y los ungió y les dio la autoridad para hacer lo que Cristo hacía. Entonces nosotros, en nuestra época, también estamos llamados a hacer lo que Cristo hacía. Por eso es necesario que Él trate en nuestro corazón esa condición equilibrada para poder depositar en nosotros, en esas vasijas de barro, su poder. Es por eso que a Pablo lo vemos disminuido en muchos momentos, digamos, de su vida, disminuido en el sentido de tener algún tipo de aflicción que lo ubicara en quién es Él. Entre otras cosas porque si no hay aspectos negativos en mi vida, por decir algo, si yo no tengo, no sé, alguna situación personal que yo sepa que es mala, que es negativa, pues no voy a poder percibir la gracia de Dios, ¿sí? Si todo está bien, ¿cómo yo percibo? Si conmigo todo está bien, ¿cómo percibo yo que lo que sucede a mi alrededor es Dios obrando y no mi propia naturaleza o lo que mi condición pueda dar como resultado, ¿sí? Entonces a todos los siervos nosotros los vemos atravesar por un entendimiento de las aflicciones. ¿Por qué digo por un entendimiento? Porque en el mundo, todo el mundo tiene aflicciones, ¿sí? Y usted de pronto lo sabe o de pronto no lo sabe porque hoy por hoy la gente vive mucho de la apariencia. Ya ve usted las redes sociales, uno entra a las redes y uno mira la vida perfecta de la gente y uno se confunde deseando eso que la gente vive cuando son solamente instantes, ¿sí? Son instantes en que se captura una foto en el mejor momento, pero que en realidad quién sabe lo que estaba pasando detrás de esa foto, ¿sí? Entonces, y todo se presenta muy bonito, ¿verdad? O sea, uno no sube una foto fea o la gente no sube cosas feas, sino que sean presentables. Entonces, como la gente vive así, a veces se olvida de la realidad, pero por más avanzada que esté la tecnología y por más, digamos, cambios que haya tenido el hombre a través de los años y por más bienestar, todo el mundo tiene su aflicción, cada uno la conoce, cada uno la vive. A veces hay circunstancias de salud, bienestar por otras áreas, pero circunstancias de salud. Y la noticia aquí es que el Señor no va a quitar estas aflicciones. Hay unas, como les digo, que son producto de obras de las tinieblas, del imperio de las tinieblas sobre la vida de la gente, pero hay otras que son puestas de manera natural por el Señor para generar esa sana, digamos, ese sano lugar para que opere el poder del Señor, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo era el que tenía el problema de lo de los ojos, ¿verdad? De lo de la visión. Aparte de la persecución, ¿sí? Él era una persona que se sentía débil, él se sentía inapropiado, como refería el apóstol Álvaro en una prédica en estos días, ¿sí? Era difícil acercarse con una circunstancia que producía de pronto asco para las personas. Entonces él se sentía así, él obviamente no se iba a sentir el mejor apóstol, pero entonces el Señor ponía eso y pone eso en nuestra vida, quitando
pensamientos desubicados o aclarando el entendimiento del ser humano. Entonces eso es bueno para que nosotros podamos ver la manifestación del poder. ¿Quiénes veían la manifestación del poder en la época de Jesús? Los enfermos. Por eso decía el Señor, yo no he venido, no tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. Entonces, el creyente se puede identificar como una persona que tiene necesidades, que tiene debilidades, pero que en esas debilidades opera el poder del Señor. Usted no le puede decir al Señor, Señor, que mi vida sea perfecta, que no hayan problemas, que yo esté siempre alegre. Usted no le puede salir con eso al Señor porque las circunstancias buenas y malas, digamos, esa escala que hay entre lo blanco y lo negro, esa escala de grises, son las que forman a una persona, ¿sí? Ahora, es buenísimo tener también el entendimiento de que las cosas malas le ocurren a todo el mundo y que las cosas buenas también le ocurren a todo el mundo. Porque si no, mire, usted cuando mire a alguien prosperar, como refiere también la palabra, usted se va a sentir mal porque va a decir, ¿y cómo es que a esta gente que no te conoce, Señor, le pasan estas cosas buenas? ¿Sí? O usted va a decir, ¿cómo esta gente está mejor que yo? ¿O por qué a estas personas se le dan bien las cosas? ¿Y por qué a mí no? ¿Sí? Y vamos a pensar, si no lo entendemos correctamente, vamos a pensar que hay un fallo en la atención que tiene Dios hacia la humanidad, por decir así. O sea, es como si Dios se le escapó que alguien tenga un bienestar o se le escapó que un creyente tenga un malestar. Y hay buenos momentos, malos momentos para todos, pero nosotros entendemos esos momentos como nuestra ancla, digamos, para recordar quiénes nosotros somos y que cuando en nosotros se manifieste el poder del Señor sea más gratificante, que nosotros podamos decir, si no fuera por el poder del Señor, otra sería mi circunstancia, ¿sí? En esto nos podemos ir un poco más profundo en el tema también de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es decir, si el Señor a mí me quiere usar. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, yo tenía 2 oraciones, que en ese momento no les prestaba tanta atención, pero que en estas épocas el Señor me las ha recordado. Y yo le decía al Señor que yo quería sentirlo, 1, y 2, que me use, ¿sí? Porque yo veía que el Señor se movía con algunas personas y entonces yo también quería que el Señor me usara de alguna manera. ¿Qué me ha pasado a lo largo de mi vida personal? Lo comparto porque tiene que ver con esto, por supuesto. ¿Qué me ha pasado? Que a lo largo de mi vida he visto la poca, el poco carisma, se puede decir, o la poca facilidad para cumplir ciertas delegaciones ministeriales, en mi caso, que me dedico a esto, pues, la falta de algunos talentos, por decir así, desde el tener que hablar y cosas mucho más profundas del entendimiento, ¿sí? Y eso ha hecho como que a la vez que yo deseo servir al Señor, a la vez también como que uno sabe que tampoco es que uno pueda imaginarse y soñarse pues en cosas súper grandes y poderosas, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, digamos que por circunstancias, porque este es el punto que quiero traer aquí del ejemplo que doy, hay circunstancias que me han obligado a ser formada en ciertas áreas de mi vida, ¿sí? Y esas áreas han permitido que yo vea la manifestación del poder del Señor y que yo pueda decir, esta obra la ha hecho el Señor. Y si yo hoy puedo hablar y puedo ministrar y puedo enseñar, es porque el Señor ha depositado algo, porque Él ha formado algo, porque yo le he creído. Cuando he visto las cosas malas, he sabido, digamos, que Él es el dueño de lo bueno y de lo malo,
¿sí? Y que no hay ninguna falla en Él, y he confiado en que también esas cosas buenas y malas, sobre todo las malas, que es lo más cuestionado, esas cosas malas hacen parte del propósito de Dios y hacen parte de que yo sea formada, ¿sí? Entonces esa es la obra que el Señor hace con nosotros, a diferencia de la gente del mundo, que también vive cosas buenas y malas, repito, ¿sí? Pero sin propósito. Entonces el Señor nos va puliendo, nos va lijando, hace que permanezcamos, porque el que permanece fiel, por ejemplo, en una congregación, en una iglesia, a un servicio, es aquel que se acuerda de cómo era su vida pasada y dice, no, yo no quiero volver a eso. Yo no quiero retroceder todo esto que he avanzado, ¿sí? Entonces vamos a ver un gran avance, vamos a ver mucho el poder del Señor, vamos a ver muchas manifestaciones, pero en el camino el Señor nos va a ir tratando, nos va a ir haciendo ver cosas, nos va a ir recordando cosas. A veces parece que la vida de la persona que tiene fe en el Señor y con la que el Señor tiene propósitos parece más caótica que la de uno, que la de otras personas, ¿sí? Que la de la gente que no tiene al Señor. Entonces dice, mira, son cristianos y mira lo que les pasa. Mira que son disque siervos y mira cómo les toca, ¿sí? Pero cada uno conoce sus realidades. Es decir, yo en mi debilidad puedo decir que sobre mi vida veo más gracia que desgracia, si se puede decir así, ¿sí? Pero sigo viendo las debilidades y sigo viendo las condiciones naturales mías para que el Señor pueda operar, ¿sí? Entonces las aflicciones que vivían los siervos de esta época no era que era una cosa, digamos, que vivían en una desgracia, ¿no? Ellos vivían acostumbrados a ver el poder del Señor, a sentir al Señor, a tener al Señor, y eso callaba la boca de cualquiera, ¿sí me hago entender? Es decir, si Pablo tenía una situación de salud de sus ojos y alguien diría, qué asco, este tipo tiene esta situación, qué horrible, lo que sea, pues lo dejaba callado el hecho de que este apóstol pues tenía y movía mucho poder y hacía cosas como las que Jesús dijo que iba a hacer. Sí, entonces nosotros, ¿por qué debemos tener este entendimiento? Porque si no lo entendemos así, los obstáculos, la aflicción, las malas circunstancias del camino van a hacer que se pierda el propósito. O dicho de otra manera, estas circunstancias que aparentemente no son buenas o no nos gustan o nos afligen, va a pasar que esas circunstancias nos superan y van a hundir el propósito del Señor, ¿sí? Entonces, el entendimiento, la fe, el amor que tenemos por Cristo debe superar las circunstancias. Debemos entenderlo de la manera correcta, sabiendo que Él está ahí, que Él ha estado ahí siempre, aunque a veces no parece que la circunstancia venga de Él, ¿sí? Para alcanzar esos propósitos, ¿sí? Porque mire, el propósito de Dios muchas veces encuentra obstáculo en la gente. Entonces a veces el Señor tiene un plan, tiene una idea con alguien y el propósito empieza a andar, pero ese propósito no puede seguir porque le ponen una tranca, ¿sí? Entonces, una cosa es creer en el Señor, ¿sí? Mucha gente cree en Dios, mucha gente. Pero otra cosa es estar en el propósito. Y mire, estar en el propósito significa ser útiles para Dios. Estar en el propósito significa tener lo que Él tenía, hacer lo que Él hizo, y en especial me refiero al poder del Señor, porque lo que hacía diferente a Cristo de las otras personas era el poder. Por eso la gente le decía, ¿y este con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y este cómo es que tiene poder para hacer estas cosas que nosotros no? Pero de ahí para allá, el Señor tenía hambre, se cansaba, tenía que lidiar con las mismas cosas que nosotros.
de la naturaleza del hombre. Hay una parte en la palabra que dice, ¿cómo éste ha aprendido estas cosas? ¿Sí? Por aquí, yo lo estaba leyendo, voy a mirar, a ver si lo encuentro. A ver. En Marcos capítulo 6, versículo 2, dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? En la traducción al lenguaje actual me parece que dice, ¿dónde aprendió estas cosas? Era lo único que ellos miraban de diferente, porque si no, Jesús era un personaje más, ¿sí? Una persona más, un integrante más. Entonces, eso deseado que nosotros queremos tener del Señor se llama estar en el propósito, porque el Señor no le dio la capacidad de sanar a la multitud. Él se la dio a sus discípulos, aquellos que decidieron caminar en ese mismo propósito. Sí, entonces saber eso pues nos orienta, nos ayuda de pronto a dejar de cuestionar algunas cosas que tengamos, que pensemos, que padezcamos, y a entender que Él está ahí, que Él está al control, que todo tiene una razón, que Él nos está puliendo, que cuanto más el Señor me quiera dar, muchas veces es cuando más el Señor trata mi corazón. ¿Sí? Cuanto más el Señor me quiera tener en cuenta, Él más tiempo va a permanecer haciendo el trabajo en mí. Si yo soy una vasija, por ejemplo, como el ejemplo del alfarero, si yo soy una vasija, usted sabe que yo le digo a mi perrita, le digo que el Señor la hizo a ella con mucho tiempo, que cuando el Señor la estaba haciendo a ella, la hizo con tiempo, porque la hizo bien bonita, porque le hizo unos detalles muy lindos. Entonces es como si yo tengo una vasija y digo, la voy a pulir, la voy a pintar. Bueno, primero la hago, me tomo el tiempo de que quede bien, ¿sí? De que no vaya a quedarme chambona, y luego la adorno y entonces le hago un grabado, por ejemplo. Cuanto más el Señor quiera mostrarse en nosotros, más tiempo va a tener que pasar con nosotros, tratarnos, moldearnos, pero eso es algo muy bueno, que todos nosotros deberíamos desear, porque no hay nada como ver el poder del Señor, no hay nada como decir, yo era esto o yo soy esto, pero en mi vida lo que tú ves es la manifestación del poder. En mi vida lo que tú ves es la ayuda de Dios, es su respaldo, es que yo tengo esa palanca, porque si no, otra fuera la historia. ¿Sí? Y fíjese en algo también aquí que es bastante interesante. A veces en nuestra época, sobre todo, la gente se acostumbra a mirar a los pastores, a los siervos, digamos, de una manera como un ejemplo, como alguien que está súper bien, como alguien cuya vida desearíamos tener. Y no digo que esté mal, está bien, ¿sí? Sobre todo cuando esa admiración proviene de una persona que mueve el poder del Señor, que tiene el carisma de Dios, ¿sí? Está bien, pero recordemos que en las iglesias antiguamente se instruía desde la cárcel. Imagínense eso, es como decir, me manda a mí una carta un preso y me dice qué hacer. O sea, cualquiera diría, bueno, pero tú estás allá y yo estoy acá, yo estoy bien y tú estás mal. ¿Sí? Entonces no hay excusa para que nosotros permitamos que alguna circunstancia negativa, aparentemente, nos ponga un obstáculo para el propósito de Dios. ¿Sí?
si esas iglesias se sostenían de esa manera. Imagínense nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice, nosotros que vivimos, en la otra versión dice, nosotros mientras vivimos, es como decir, en este recorrido de nuestra vida, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, siempre vamos a tener la circunstancia de algún tipo de muerte, entendiendo esto como aflicción, por causa de Jesús. Para algunos significaría negarse a sí mismos, negarse a sus propios planes. Para otros significaba la cárcel, para otros significaba incomodidad. Algunos era simplemente una condición natural, porque ¿cómo va a ser que el apóstol esté sanando y él enfermo? ¿Sí? Pues fíjese que así era, ¿sí? Siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Y la otra dice, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, dice la Reina Valera, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, aquí la carne mortal es ese recordatorio, es decir, que la vida de Jesús se manifieste en mi imperfección, en mi debilidad, en mi incapacidad. La diosa habla y dice, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal, Reina Valera, de manera que la muerte actúa en nosotros. Acá en la diosa habla y dice, igual, de ese modo la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, para que ellos pudieran ser un transmisor de la vida del Señor, era necesario ser pulidos, ser tratados, ser afligidos en muchos momentos, pero que, digamos que esa aflicción comparada con la gloria, con lo sublime de la gloria de Dios, no significaba mayor cosa, por decirlo así, no significaba, no era un elemento, digamos, determinante en cuanto a que en la vida del creyente o en la vida del siervo impera una desgracia, ¿no? Al contrario, en la vida del creyente impera la gracia del Señor. Parte de el Señor nos llama y dice, y si nosotros estamos en el propósito del Señor, inmediatamente el Señor comienza a tener un compromiso con nosotros. ¿Sí? Es como, no recuerdo bien el nombre, se me escapa, o sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero de este profeta que tuvo que vivir en la época de bastante hambruna y dificultad en Israel, y que él, digamos que en medio de todo, estaba bien porque le permitió estar solo y ser sustentado por los cuervos. Imagínense que nosotros viviéramos hambruna absoluta aquí en nuestro país, Dios no lo permita, ¿sí? Y que usted diga, todo el mundo no tiene que comer y la circunstancia está mala, pero por lo menos aquí viene una ave cada tanto y me deja algo de comer. Entonces se ve la gracia, se ve el imperio del gobierno de Dios sin dejar de tener las correcciones, sin dejar de ser tratados, sin dejar de tener que morir, por decirlo así, para que se siga manifestando la vida del Señor. Amén. Entonces, acuérdese de eso, en su aflicción, acuérdese de eso, porque mire, si uno lo entiende así, uno deja de darle tanta importancia a algunas cosas que ocurren. Uno sigue viendo la vida de fe con expectativas. Bueno, el Señor por algún motivo no me permite esto, es cierto, pero me permite muchas otras cosas buenas también. Me permite tenerlo a Él, me permite mover su poder, verlo moviéndose en muchas áreas de mi vida. Entonces es simplemente una ubicación, digamos, es como un ancla que el Señor nos coloca, pero que glorifica el nombre del Señor, ¿sí? No se extrañe si el Señor le permite vivir alguna humillación, que usted tenga que pasar vergüenza por su condición, porque a veces el Señor primero nos hace pasar hartas vergüenzas,
¿sí? Para luego que se note la obra. Entonces usted dice, es que yo antes no podía hacer eso. Por ejemplo, si es de predicar, yo antes iba a predicar y me enredaba o no podía o cualquier cosa, ¿sí? Y luego usted dice, ¿cómo se ha manifestado el Señor? Es un ejemplo nada más, pero hay muchas formas, muchos ámbitos. Yo era una persona fracasada, una persona que no podía levantarme ni un peso, una persona que por naturaleza he sido flojo para las cosas, para el trabajo, pero el Señor me ha ayudado, me ha hecho prosperar. Entonces es bueno hablar de eso también. Es decir, yo de los malos momentos puedo destacar muchas cosas también. Y lo interesante de esto es que se vuelven cosas que son dignas de hablar y de contar. Que vuelve una circunstancia mucho más interesante a que si yo tengo las cosas, digamos, de una manera sencilla, ¿sí? Eso es como cuando uno dice, no, es que esta persona tiene lo que tiene porque sus padres le han dado. Como que pierde interés esa vida de esa persona. Tiene por herencia, pero es más interesante cuando uno escucha una historia, por ejemplo, no, esta persona trabajó y salió adelante, se esforzó y lo logró, ¿sí? Eso es lo que el Señor hace. Porque si no hubiese de nuestra parte que tener que hacer ese esfuerzo por soportar algunas cosas, por entender algunas cosas, por aceptar cosas, pues no tendría mucho sentido, ¿sí? Y los propósitos del Señor en su mayoría no se podrían cumplir, o porque la persona no aguantó, o porque entendió mal y pensó que era por él o por ella, y el Señor deja de moverse ahí, ¿sí? Deja de depositar su gracia porque ve que no se la necesita, que no se la desea. Entonces, ante las circunstancias buenas y malas, uno que necesita la gracia del Señor. Los siervos de Dios, con nosotros ha sido muy bueno el Señor porque no nos permite vivir la cárcel o esas circunstancias duras, ¿sí? Pero ellos en medio de eso veían la gracia en muchas formas y entendían, y eso no era motivo para decir, yo aquí sirviéndole, ¿sí? No, porque eso trae salud, trae entendimiento, trae crecimiento. No hay manera de crecer si uno no es incomodado. Por eso es que las sociedades avanzan por la competencia, ¿sí? Mire, aquí al frente tengo un restaurante de pizzas que hace un tiempito era pequeño, era chiquito el local. Y acá al frente pusieron una cadena más reconocida y más grande y obligaron a este pequeñito a ampliarse, a tener mejor servicio, a entrar en la competencia. Entonces, por eso es bueno esos estorbos, esas aflicciones, porque nos pulen, nos desarrollan, nos capacitan para el propósito de Dios y para la obra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Hoy coloco delante de ti a quienes colocan sus ofrendas, sus tributos en tu altar. Permíteme bendecir, Señor, la fe de tu pueblo. Declaro tu respuesta, tu ayuda, Señor, a la obediencia, a ese corazón agradecido, al corazón alegre que da con alegría, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Llena este lugar, Señor, con tu poder, con tu presencia. Colocamos delante de ti, Señor, toda carga, toda aflicción, todo por lo que te hemos pedido, que de pronto hemos visto que tú no has cambiado,
Señor, si hay alguna circunstancia que tú no tienes en tus planes modificar, Señor, danos el entendimiento para aceptarla, para acatarla, pero sobre todo para seguir llevando fruto aún en esas circunstancias. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque has tenido a bien depositar tu poder en estos vasos de barro que somos nosotros, Señor, porque nos permites ver que el poder proviene de ti y no de nosotros. Porque aunque de pronto tenemos tribulaciones, no estamos desamparados, no hemos sido abatidos, no hemos sido derrotados. Como decía el apóstol Pablo, perseguidos pero no abandonados, derribados muchas veces, pero no destruidos, Señor. Y en eso vemos tu poder. Porque a donde quiera que nosotros vayamos, Señor, llevamos en nuestra vida tu nombre, tu poder, tu sacrificio. Porque somos transmisores de tu vida, Señor. Por eso necesitamos estar pulidos. Gracias porque tú actúas en nosotros, Señor. Gracias porque nos hablas, porque nos haces entender, porque traes paz en las circunstancias, porque podemos confiar en lo que tú permites, Señor, sea esto bueno o sea malo. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Queremos ser ese sacrificio, Señor. Queremos que nuestra vida te manifieste a ti. Derrama tu poder, Señor, derrama tu gracia, derrama la autoridad en cada uno de nosotros. Derrama más palabras, Señor, con más autoridad para que podamos usarla, para que podamos declarar, para que podamos mover tu poder, Señor, en todos los lugares, en todas las vidas a las que tú nos lleves, empezando por la nuestra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, Señor. Por eso descansamos en ti, descansamos en tus promesas. Descansamos en tu providencia. Gracias, Señor Jesús. Trae libertad, Señor. Trae entendimiento a tu pueblo. Te damos gracias por este momento, Señor Jesús. Permítenos seguir
disfrutando tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.